Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Irán Albarracín, integrante del equipo número 5 junto a mi compañero Rubén Ontiveros, quienes en esta oportunidad hablaremos de los procesos de soldaduras aplicadas en la fabricación de los vehículos. La fabricación de automóviles se refiere a la producción industrial de vehículos automotores en fábricas habilitadas para ello. Es una de las etapas indispensables de la industria automotriz junto a la comercialización. La fabricación de los automóviles requiere un capital humano y financiero muy importante. Dependiendo del tipo de vehículos, la cantidad de unidades a fabricar por día, el emplazamiento de la fábrica, el grado de la automatización puede variar considerablemente. Si las unidades a producir son muy reducidas, entonces es rentable la producción manual en un taller, pues la inversión para una línea de ensamble no es viable. Igualmente, en países con costes laborales reducidos, el grado de automatización suele ser menor y muchos procesos son manuales. En cualquier caso, en general, se puede afirmar que el grado de automatización es bastante alto. Los vehículos se fabrican normalmente en una línea de producción que cuenta con numerosas estaciones donde operarios fijos o móviles en cada estación realizan el mismo trabajo en cada vehículo que llega. Los operarios pueden rotar una o dos veces al día de estación en estación o pueden trabajar de manera fija en una sola estación. El desplazamiento de los vehículos de una estación a otra se realiza siguiendo el principio de una cinta transportadora, en este caso aérea. En el año 1903, Henry Ford y 11 socios más fundaron lo que se convertiría en una de las corporaciones más grandes del mundo, Ford Motor Company, siendo la cuarta industria y la segunda productora de vehículos de pasajeros y camiones. En 1962, Ford Motor comenzó el ensamblaje de vehículos en Venezuela, en su planta ubicada en Valencia. En más de 50 años, Ford introdujo en el mercado venezolano modelos que han hecho historia, como por ejemplo el Ford Maverick, la Pickup F-150, el Sierra, el Festiva, el Fiesta, el Ford Laser, la Ford Ranger, la Bronco y seguido por su mayor bestseller, la Ford Explorer. Perdón. La planta de Ford en Valencia ha obtenido reconocimientos y certificaciones nacionales e internacionales, otorgándoles en 1993 el galardón Q1 o One Quality, reconocimiento corporativo que se le entrega a las plantas de ensamblaje que cumplen a cabalidad con las normas de calidad mundial. El catálogo de Ford actual nos dio ejemplares como el Ford Ka, el Ford Fiesta, la Ford Explorer, la Ford F-150 o la línea de camiones cargo F-650, entre otros. Todos estos modelos disponibles hasta el año 2014, donde Ford detiene sus operaciones en la planta de Valencia, Estado Carabobo. En su catálogo de ejemplares antiguos, también fabricó modelos como el Ford Conquistador, el Corcel, el Sierra, Mustang, entre muchos otros. En las normas internacionales, Ford cuenta con ISO 9000 e ISO 9001 desde el año 1996, que responden a los sistemas de gestión de calidad entre sus fundamentos, vocabularios y requisitos. ISO 9004, 14001 y 19011, que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental desde 1998. Entre las directrices para un plan de calidad tenemos identificar la necesidad de un plan de calidad. La organización debe identificar
qué necesidades pueden tener un plan de calidad, bien sea para cumplir requisitos legales, requisitos del cliente o entre otros. Identificar las entradas para el plan. La organización debe identificar las entradas para la preparación del plan. Bien pueden ser requisitos para el caso específico, evaluación de riesgos, requisitos y disponibilidad de recursos, entre otros planes relevantes. Se debe determinar el alcance del plan. La organización tiene que determinar qué será cubierto por el plan de calidad y qué está o qué será cubierto por otros documentos. Como siguiente tenemos la preparación del plan de calidad, que para iniciar debe identificar claramente a la persona responsable de la preparación del plan de calidad. No obstante, el plan debería ser preparado con la participación del personal involucrado en el caso específico. Continuando con el contenido del plan, que el plan de calidad está compuesto por los siguientes capítulos, mas los mismos no deben de considerarse exhaustivos ni limitativos de ninguna manera. Los objetivos son los siguientes: el alcance, objetivos de calidad, responsabilidad de la dirección, control de documentos y datos, control de registros y por último los recursos. Luego viene la revisión, aceptación, implementación y revisión del plan de la calidad. El plan de la calidad debe ser revisado respecto a su adecuación y eficiencia y ser formalmente aprobado por una persona autorizada o grupo de personas que estén autorizadas y que incluyan a representantes de la alta dirección. La revisión del plan de calidad. La organización debe de revisar el plan de calidad para reflejar cualquier cambio a los elementos de entrada del plan de calidad, para incorporar mejoras acordadas. Ya por último, la retroalimentación y la mejora, que tiene que ver con la experiencia obtenida de la aplicación de un plan que debe revisarse, y la información se puede utilizar para compartirla o tomarla como base para futuros planes de calidad y aplicarlas dentro de la propia empresa. Dentro de las normas nacionales tenemos que Ford cumple con la normativa COENIN 2402-97, que tiene que ver con la tipología de los vehículos de carga, especificaciones, la COENIN 2891-92, que se refiere al transporte terrestre de carga a bajas temperaturas, la COENIN 51-92, que tiene que ver con unidades de transporte para pasajeros, su clasificación y tipología, la COENIN 3355-97, que son para autobuses, la normativa para autobuses extraurbanos, su tipología. Entre otras muchas normas, ya que en el sector automotriz conlleva muchas normas COENIN para los elementos que se utilizan en cada uno de los tipos de vehículos. Ok. Para continuar, vamos a hablar de los materiales usados y su soldabilidad. Entre los aceros al carbono suelen clasificarse por su proporción en peso de contenido de carbono. Se muestran las propiedades mecánicas generales de los aceros al carbono y aliados. Los aceros al bajo carbono, también llamados aceros dulces, tienen menos del 0.3% de carbono, de contenido de carbono en el acero. Con frecuencia se utiliza para productos industriales comunes como pernos, tuercas, hojas, láminas, placas y tuberías. También para componentes de máquinas que no requieren alta resistencia. Los aceros al medio carbono comprenden un porcentaje de carbono entre 0.3% y a 0.6% de contenido de carbono en el acero. Generalmente se utilizan en aplicaciones que requieran una mayor resistencia que la disponible en los aceros al bajo carbono. Estas aplicaciones
Se dan muchísimo en maquinarias, partes de equipos automotores o agrícolas como engranes, ejes, bielas, cigüeñales. También los encontramos en los equipos ferroviarios y partes de maquinarias para el trabajo de los metales. Por último tenemos los aceros al alto carbono, que tienen un porcentaje mayor al 0.6% de contenido de carbono en el acero, y en general se utilizan en partes que requieren resistencia, dureza y resistencia al desgaste, como herramientas de corte, cables, resortes, cuchillería, etc. La soldabilidad en los aceros al carbono es excelente para los aceros de bajo carbono, regular a buena para los aceros de medio carbono y deficiente para los aceros de alto carbono. Por ello, se hace necesario realizar un estudio detallado de las características que le son propias a fin de poder obtener resultados óptimos de soldadura. Los aceros al carbono de baja aleación son los materiales más utilizados para la fabricación de equipos de construcción y transporte. Además, la gran mayoría de productos industriales utilizan este tipo de aceros. Ellos comprenden más del 90% de la producción total de acero, y el más utilizado es el acero al carbono en productos de manufactura que todos los otros metales combinados. También tenemos el aluminio, que es el tercer elemento más común en la naturaleza tras el silicio y el oxígeno. Por su alta resistencia a la corrosión y por su baja densidad es de gran utilidad en la ingeniería de materiales. Además que cuenta con otras ventajas, es un buen conductor eléctrico, es fácil de mecanizar y el precio del aluminio resulta más asequible que el de otros metales. Por todo esto, aumentó su uso a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta situarse solo por detrás del acero. Se da uso al aluminio mayormente en utensilios, recipientes y depósitos. A nivel mecánico, el aluminio resulta blando y maleable, por lo que lo más frecuente es su uso en forma de aleaciones. Las más comunes son las elaboradas con cobre, zinc, manganeso, magnesio o silicio. Se las conoce como aleaciones ligeras y son muy resistentes a la corrosión, aunque ofrecen mayor resistencia y dureza que el aluminio puro. La soldabilidad del aluminio y sus aleaciones están regidas por los siguientes fenómenos: la formación de alúmina u óxido de aluminio, el cual tiene una temperatura de fusión de 2030 grados centígrados, que es superior a la temperatura de fusión del material, que es de 660. Además, también posee una mayor densidad. En el caso de algunas aleaciones, el ciclo térmico de soldadura provoca en el material base y en la zona fundida la precipitación de compuestos definidos de la solución sólida, originando la disminución por una parte de las características mecánicas y por otra de la resistencia a la corrosión. A consecuencia de que las aleaciones de aluminio tienen un coeficiente de expansión térmica relativamente alto comparado con la mayoría de los metales soldables, en estos se obtienen menores deformaciones. El aluminio y sus aleaciones pueden soldarse por medio de una amplia variedad de procesos, entre los cuales se puede citar la soldadura Ji-Tao, la soldadura Ji-Mao y la soldadura autógena u oxiacetilénica. Para los polímeros, tenemos polímeros de tipo termoplástico, que es un material que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible. Se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. También tenemos polímeros termoestables, son infusibles e insolubles, y la razón de tal comportamiento estriba en que estas cadenas de estos materiales forman una red tridimensional espacial entrelazándose con fuertes enlaces equivalentes. La estructura así formada es un conglomerado de cadenas entrelazadas, dando la apariencia y funcionando como una macromolécula, que al elevarse la temperatura de este,
Simplemente las cadenas se compactan más, haciendo el polímero más resistente hasta el punto que se degrada. La soldabilidad en los polímeros. La soldadura de plástico es un proceso destinado a unir piezas constituidas de materiales termoplásticos. La soldadura tiene lugar por reblandecimiento de las zonas a unir. Las moléculas de polímero adquieren cierta movilidad por acción de un agente externo, puede ser calor, vibración, fricción o disolventes, y al juntarse ambas piezas y aplicarse la expresión se logra la interacción de las moléculas de ambas partes a unir, entrelazándose, fijándose una a otra. En el mercado existen diversos procesos de soldadura para unir plásticos y la aplicación idónea de cada una de ellas depende de múltiples factores. El tipo de pieza o elemento a unir, las características del material polimérico, el número de piezas a unir en un mismo proceso, la aplicación del producto final. Son tan solo algunas de las múltiples variables que pueden influir directamente en la elección de un tipo u otro de soldadura. Tipos de procesos de soldadura involucrados en la fabricación de vehículos. Tenemos los tipos de procesos de soldadura en aceros al carbono. Para empezar, bueno, hablaremos de la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, SMO, que es un método de soldadura por arco con el uso de un electrodo de metal fusible cubierto con una capa de fundente. Corriente eléctrica, que puede ser continua o alterna, según sea el caso necesario, crea un arco eléctrico entre el electrodo y el material base. Durante la soldadura, el revestimiento se descompone bajo la influencia de altas temperaturas, dando sustancias gaseosas que sirven como gas protector y escoria. Ambos de los anteriores protegen la junta contra la influencia del aire atmosférico. La escoria cubre además la soldadura, reduciendo la velocidad de su enfriamiento. Luego, la escoria debe eliminarse de la junta enfriada golpeándola con un martillo especial, o llamado pica escoria. Durante la soldadura, se sustituye sucesivamente los electrodos por otros nuevos y se va eliminando la escoria. Como resultado, una gran parte del tiempo dedicado a la soldadura se dedica a tratamientos adicionales, lo que reduce la eficiencia del tiempo de este método. Por lo general, se asume que el tiempo para colocar la junta es aproximadamente el 25% del tiempo de soldadura. La técnica de soldadura adecuada depende del electrodo, la composición del metal a soldar y la posición y el tipo de soldadura. También podemos soldar aceros al carbono con soldadura por arco de tungsteno y gas, proceso conocido también como JITAO. En la soldadura por arco de tungsteno y gas, JITAO por sus siglas en inglés, que antes se conocía como soldadura TIC, gas inerte y tungsteno. El metal de aporte es suministrado por un alambre de aporte. Debido a que en esta operación no se consume el electrodo de tungsteno, se mantiene una abertura de arco constante y estable en un nivel constante de corriente. Los metales de aporte son similares a los metales que se van a soldar y no se usa fundente. El gas de protección suele ser argón o helio o una mezcla de ambas. La soldadura con JITAO puede efectuarse sin metales de aporte, por ejemplo, en el soldado de juntas de ajuste preciso, con calibres menores a 3 milímetros. Dependiendo de los metales que se van a soldar, la fuente de alimentación puede ser corriente directa a 200 amperes o corriente alterna a 500 amperes como valores máximos. En general se prefiere la corriente alterna para aluminio y magnesio porque tienen una acción limpiadora que remueve los óxidos y mejora la calidad de la soldadura. Se puede usar torio o circonio en los electrodos de tungsteno a fin de mejorar sus características de emisión de electrones. O sea, para mejorar la eficiencia del arco eléctrico
en la soldadura JITAO. La potencia necesaria varía entre 8 a 20 kilovatios. La contaminación del electrodo de tungsteno con el metal fundido puede ser un problema significativo, sobre todo en aplicaciones críticas, donde puede causar discontinuidades en la soldadura. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del electrodo con la mezcla de los metales fundidos. El proceso JITAO se usa para una gran variedad de metales y aplicaciones, en particular con aluminio, magnesio, titanio y otros metales refractarios. Es adecuado sobre todo para metales delgados. El costo del gas inerte hace que este proceso sea más costoso que el arco metálico protegido, SMO, pero produce soldaduras y acabados superficiales de muy alta calidad. Es una soldadura recomendada. Por último, seguimos con la soldadura por arco metálico y gas, JIMAO, proceso JIMAO. Este proceso de soldadura se establece por un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua y la pieza a soldar. La protección del arco se efectúa a través de un gas que puede ser inerte, como el argón o el helio, generando el proceso Metal Inert Gas, o puede ser un gas activo, como CO2 o la mezcla de argón con CO2, que es el proceso Metal Active Gas. Este proceso necesita más elementos para poder soldar que los necesarios en otros procesos. Una fuente de corriente continua y tensión constante de un devanador que alimente de manera continua el alambre macizo, que consta de un mecanismo de tracción compuesto de uno o dos pares de rodillos, una torcha, que está compuesta de un tubo de contacto donde el alambre recibe la corriente de soldadura proveniente de la fuente, una tobera de metal que direcciona el gas que protege la soldadura, un liner que está dentro de la torcha por donde puede pasar el alambre, un tubo de gas, un cilindro de gas, y un regulador correspondiente. Este proceso puede ser utilizado de dos maneras: semiautomática, donde el soldador hace avanzar la torcha manualmente, y puede ser automatizado, donde el avance se hace mecánicamente. Este tipo de soldadura permite soldar todos los materiales ferrosos y algunos no ferrosos. Por último, tenemos las soldaduras de punto por resistencia. Una de las más usadas en la industria, en el sector automotriz. Y bueno, constan de unas puntas de electrodos sólidos, cilíndricos y opuestos que tocan una unión de dos láminas metálicas traslapadas, y el calentamiento de la resistencia produce un punto de soldadura. Para obtener una unión fuerte en el punto o el botón de la soldadura, se aplica presión hasta que se corta la corriente y la soldadura ha solidificado. En la soldadura por resistencia son fundamentales el control exacto y la sincronización de la corriente y la presión. En la industria automotriz, por ejemplo, el número de ciclos es de alrededor de 30 a una frecuencia de 60 hercios. Por lo general, el botón de soldadura es de 6 milímetros a 10 milímetros de diámetro. La superficie del punto de soldadura tiene una depresión ligeramente decolorada. Las corrientes pueden variar de 3.000 a 40.000 amperios. El nivel de corriente depende del material a soldar y de su espesor. Por ejemplo, es común que la corriente sea de 10.000 amperios para los aceros y 13.000 amperios para el aluminio. Los electrodos suelen fabricarse con aleaciones de cobre, deben de tener suficiente conductividad eléctrica y resistencia en caliente para mantener su forma. Las soldaduras en el aluminio. Hay varios tipos de soldadura de aluminio y entre las más recomendadas encontramos soldadura por arco de tungsteno y gas, proceso JITAO, y la soldadura por arco metálico y gas, JIMAO, anteriormente descritas. También se puede lograr una soldadura en el aluminio
con la soldadura autógena o la oxiacetilénica como material de aporte especializado para el aluminio. E igual en el proceso SMO de arco eléctrico con electrodo revestido. Y la soldadura varía el tipo de electrodo especial para aluminio, sumando la habilidad del soldador. Por último, tenemos la soldadura en polímeros. La soldadura por placa caliente, que es la más simple de las técnicas de producción en masa para unir plásticos. Una placa calentada se sujeta entre las superficies a unir hasta que se ablandan. La placa se retira y las superficies se reúnen de nuevo bajo presión controlada durante un periodo específico. Las superficies fusionadas se dejan enfriar formando la unión. Tenemos la soldadura por aire o gas caliente, que este proceso es similar a la soldadura de oxiacetileno para metales. La única diferencia es que la llama abierta de la soldadura de oxiacetileno se sustituye por una corriente de gas caliente. El aire comprimido, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o dióxido de carbono se calienta mediante una bobina eléctrica a medida que pasa a través de una pistola de soldadura. La soldadura de gas caliente es un proceso de fabricación para materiales termoplásticos. Tenemos el sellado por calor. El termosellado es el proceso de sellado de termoplásticos a otros termoplásticos, similar, usando calor y presión. Principalmente es aplicado para la unión de películas o láminas plásticas entre sí, o para la unión de estas a otro artículo plástico. Entre estas son las más usadas. Continuamos con el inspector de soldadura, el soldador y el ayudante de soldador. El inspector de soldadura es el representante de la empresa en la planta o en el campo y es responsable del control de calidad de la soldadura de acuerdo con los códigos y o especificaciones que se estén aplicando en la construcción soldada. El soldador. Los soldadores se dedican básicamente a unir piezas mediante la aplicación de calor intenso con el objeto de obtener un cuerpo resultante que sea homogéneo y rígido. A este trabajo se le denomina soldadura y normalmente se realiza entre metales, aunque también se trabaja en materiales termoplásticos. Por último tenemos al ayudante de soldador, que su misión es servir de apoyo al soldador en la construcción de las estructuras metálicas. La seguridad y la salud en los procesos de soldadura. La salud y la seguridad, como en todos los procesos industriales en general, deben de ser identificados y tratados antes de iniciar las operaciones de soldadura.